Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo calcular la media, la mediana y la moda cuando trabajamos con una tabla de frecuencias con datos agrupados, con una tabla con intervalos. Mucha atención. Aquí en nuestra primera columna tenemos el número de intervalos. En total vamos a trabajar con 5 intervalos. A continuación vienen los intervalos. El primero va desde el 0 hasta antes de llegar al 20. Luego viene el segundo, desde 20 hasta antes de llegar al 40. Desde el 40 hasta antes del 60, desde el 60 hasta antes del 80 y desde el 80 hasta antes de llegar al 100. A continuación viene la columna de las marcas de clase. Si esta columna no la tienes, deberás completarla. La marca de clase la vamos a representar con la letra X. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Simplemente vamos a fijarnos en el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para encontrar la marca de clase? Sumamos límite inferior con el límite superior y lo dividimos entre 2. 0 más 20, 20. Entre 2, eso me daría 10. 20 más 40, 60. Entre 2, eso me quedaría 30. Y así ya tendrás las marcas de clase. No lo olvides, con la letra X. A continuación viene la columna de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es la cantidad de valores que se encuentran en el intervalo. Tenemos 9 valores comprendidos desde el 0 hasta antes de llegar al 20. Por aquí 11, 15, 9 y 7. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, que por cierto, no me olvido, las representamos con la letra F minúscula, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si sumamos todas las frecuencias absolutas, vamos a obtener el número total o cantidad de datos del estudio. Y este número total o cantidad de datos del estudio lo representamos con la letra N. Ahí está. Y por último tenemos la columna de las frecuencias acumuladas, que no es más que el acumulado de las frecuencias absolutas. La frecuencia acumulada la vamos a representar con la letra F mayúscula y me indica cuántos datos se van reportando hasta ese momento. ¿Cómo la calculamos? En caso no la tengas, simplemente vamos a ir sumando las diferentes frecuencias absolutas. Hasta aquí, ¿cuánto es el acumulado? La suma de las frecuencias absolutas, 9. Hasta aquí, ¿cuánto es? 9 más 11, 20. Hasta aquí, 9 más 11, 20 más 15, 35. Y así, 9 más 11, 20 más 15, 35 más 9, 44. Hasta completar todas las casillas de la frecuencia absoluta. Empezamos con la media. Ahora sí, vamos con la media. Ya está la tablita. ¿Cómo vamos a calcular la media? La media muestra la media de la muestra la representamos como una X y una rayita arriba. Y es igual a X sub 1 o X1 multiplicado por F sub 1 o F1. Más X sub 2 por F sub 2, más X sub 3 por F sub 3 o así. Más X sub 4 por F sub 4 hasta llegar a X sub N por F sub N. Y todo ello dividido entre N. ¿Quién es X y quién es F? Ahí está. X es la marca de clase y F minúscula es la frecuencia absoluta. Si tú ya sabes un poquito más de sumatorias, puedes expresarlo como la sumatoria desde igual 1 hasta n de X sub i por F sub i. La letrita I toma los valores de 1, 2, 3, 4. I vale 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n. ¿Ok? Y toda esa sumatoria dividido entre n. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bien facilito, muy sencillo. Mira, la fórmula es X sub 1 por F sub 1. ¿Quién es X sub 1 y F sub 1? X sub 1 es la marca de clase del primer intervalo. Por aquí está. Mira, aquí está X sub 1. ¿Y F sub 1 quién es? La frecuencia absoluta del primer intervalo. Ahí está, lo vamos a colocar por ahí. Ajá. ¿Y dónde vamos a colocar el producto? X por F. X por F, queremos el producto. Voy a colocarlo aquí en una última casilla. Aquí voy a ir colocando los diferentes valores de X por F. X sub 1 por F sub 1. X sub 1 por F sub 1. 10 por 9, eso me quedaría 90. Y lo colocamos por aquí. Luego viene X sub 2 por F sub 2. ¿Quién es X sub 2 y F sub 2? Lo mismo. Lo que sigue. Aquí está X sub 2. ¿Y aquí está quién? Aquí está F sub 2. Ahí está. Marca de clase 2 y frecuencia absoluta 2 de la segunda clase o categoría. Otra vez multiplicamos 30 por 11. 3 por 11, eso es 33. Y le aumentamos un 0. Luego vendría X sub 3 por F sub 3. Vamos a ir colocándolo por aquí directamente. ¿Ok? Entonces voy a tapar esta columna y multiplicamos. Así como hemos multiplicado 10 por 9, 90. 30 por 11, 330. 50 por 15, eso sería 750. Por aquí, 70 por 9, eso sería 630.
Una última, 90 por 7, eso también sería 630. Ahora voy a sacar mi calculadora. ¿Por qué? Porque necesito sumar todos estos valores. Luego de que tenemos x sub 1 por f sub 1, x sub 2 por f sub 2 hasta el último que es x sub 5 por f sub 5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlos. Aquí está la suma, mira. Tenemos que ir sumando estos valores. Así que vamos a sumar todos estos valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra calculadora. Colocamos ahí 90 más 330 más 750 más 630 más 630. ¿Cuánto me da? Eso me daría 2430. Ojo, ¿esta es la media? No. Hay que sumar todos los valores, que ya tenemos la suma, pero me falta dividirlo entre n. Así que, ¿cuánto me dio la suma? Me dio 2430. Ahí está. Ya tenemos la suma de x sub 1 por f sub 1, más x sub 2 por f sub 2, más x sub 3 por f sub 3, x sub 4 por f sub 4 y x sub 5 por f sub 5. El total, ¿cuánto me dio toda esa sumatoria? Toda esa sumatoria me dio 2430. Y ahora la dividimos entre el número de datos n, que es 51. 2430 entre 51, eso me quedaría 47,647, redondeando a 3 decimales. Y listo, ese sería el valor de la media. Y ya tengo por aquí el valor de la media, 47,647. Cuando trabajamos con media, mediana y moda, verificamos siempre nuestro resultado. Este 47,647 se encuentra aquí dentro de mis valores posibles. Sí, está aquí en el intervalo número 3, que va desde el 40 hasta antes de llegar al 60. Siempre verificando. Si me hubiera quedado media igual a 1600, ¿el 1600 está aquí en mis valores posibles? No. Mis intervalos van desde el 0 hasta antes de llegar al 100. El 1600 no está ahí y seguramente algo habré hecho mal en el cálculo de la media. Si me hubiera quedado un valor como el menos 35, ¿el menos 35 está aquí? Tampoco. Así que algo seguramente hice mal. Hay que verificar. Vamos ahora sí con la mediana. Encontrar la mediana es súper sencillo. Y aunque hay una fórmula muy grandota, solamente hay que seguir 2 pasitos. El primer paso es encontrar la posición. Vamos a utilizar la fórmula de posición para determinar en cuál de los intervalos se encuentra la mediana. Y una vez que yo ya sé en cuál de los intervalos está la mediana, vamos a aplicar ahora sí la fórmula grandota para encontrar el valor exacto de la mediana. Primera fórmula, fórmula de posición. Me permite determinar en cuál de los intervalos está mi mediana. Posición es igual a n, que es la cantidad de datos, más 1 sobre 2. ¿N cuánto vale? Aquí está, es 51. Así que colocamos aquí el 51 y le vamos a sumar 1 y lo dividimos entre 2. 51 más 1, eso me quedaría 52. Y si lo dividimos entre 2, me quedaría entonces 26. Si es que a ti te queda un valor decimal, no te asustes. Ahorita verificamos en un segundo qué es lo que hay que hacer. Ahora sí, este 26 lo vamos a buscar aquí en la columna de frecuencias acumuladas. Si es que no está, buscamos el valor que sigue. ¿Está por aquí el 26? 9, 20, 35, 44, 51. No está el 26. Buscamos entonces el que sigue. ¿Y cuál es el que sigue? El 35. Aquí está el 35. ¿Y eso qué significa? Significa que mi mediana se encuentra aquí, en el intervalo número 3. Perfecto. Nuevamente, recapitulamos. Primera fórmula, fórmula de posición. Me permite determinar en qué intervalo se encuentra mi mediana. Posición es igual a n más 1 sobre 2. Reemplazamos 51 más 1, 52 entre 2, 26. Ese 26 lo buscamos en la columna de frecuencias acumuladas. Si es que no está, buscamos el que sigue. ¿Está el 26? No está. Y el que sigue, entonces sería el 35. Eso significa que mi mediana está aquí en el intervalo número 3. Una vez que ya sabemos eso, ahora sí vamos a aplicar la fórmula grandota. Mediana es igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, ya sabemos cuál es, el 3, más n sobre 2 menos frecuencia acumulada de la clase o categoría anterior a la donde se encuentra mi mediana. Si mi mediana está aquí, la anterior sería esta. Todo ello dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra mi mediana por la amplitud del intervalo donde se encuentra mi mediana. Cuando dice i, se refiere al intervalo donde se encuentra mi mediana. Si dice i menos 1, entonces es el intervalo anterior a donde se encuentra mi mediana.
Si dijera I más 1, sería el siguiente a donde se encuentra mi mediana. Como yo sé que esta fórmula está muy grandota, pues mejor trabajamos término por término y así nadie se confunde. ¿Te parece? Arrancamos. Límite inferior. ¿De quién? Del intervalo donde se encuentra mi mediana. Límite inferior. Cada intervalo va desde el límite inferior hasta un límite superior. ¿Y cuál es el límite inferior del intervalo donde se encuentra mi mediana? Aquí, el 40. Ahí está, 40. A continuación viene n sobre 2. Así que vamos a colocar por aquí nuestro n dividido entre 2. Coloco entonces n sobre 2. ¿Cuánto vale? N ya sabemos que vale 51. Y si lo dividimos entre 2 me quedaría entonces 25,5. ¿Queda decimal? No hay problema. Ahora viene frecuencia acumulada I-1. Ese I-1 significa del intervalo anterior a donde se encuentra mi mediana. Entonces coloco aquí F mayúscula, que ya sabemos que es frecuencia acumulada del intervalo anterior, de I-1. ¿Cuánto es? El intervalo donde se encuentra mi mediana es el 3 y el anterior el 2. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada de ese intervalo? El 20. Así que coloco el 20 por aquí. Perfecto. ¿Quién más? Ahora viene frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra mi mediana. Mi mediana se encuentra aquí en el intervalo número 3. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? Aquí está, el 15. Muy bien, qué bonito. Y terminamos con la amplitud o tamaño del intervalo donde está la mediana. Si tú la hallas al ojo, buenísimo. ¿Cuál es la amplitud o tamaño de este intervalo? Si tú ya lo tienes, perfecto. Si no, me acompañas. Ya sabes que aquí hacemos todo paso a paso. Este intervalo va desde el 40 hasta el 60. Límite inferior, límite superior. Para encontrar la amplitud del intervalo, simplemente restamos el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, la amplitud del intervalo va a ser límite superior, 60. Límite inferior, aquí está, 40. 60 menos 40, la amplitud del intervalo entonces sería 20. Perfecto. Y ahora sí, vamos a reemplazar todos estos valores aquí en nuestra fórmula grandota. Mediana es igual a, arrancamos, límite inferior. ¿Cuánto vale? Aquí está, 40. Perfecto. Más. Viene ahora nuestra división. No te preocupes, vamos a usar la calculadora. Entonces, n sobre 2. ¿Cuánto vale n sobre 2? Aquí está, 25,5. Luego del n sobre 2 viene una resta. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 20. Y esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, que es 15. Y todo ello multiplicado por ¿cuánto? Por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? 20. Lo colocamos por aquí, ¿ok? Ahora sí, permíteme borrar esto muy rapidito y vamos entonces a encontrar el valor de la mediana. ¿Puedes hacerlo directamente en la calculadora? O hagamos un pasito más. 40 más 25,5 menos 20, eso sería 5,5. Dividido entre 15 y multiplicado por 20. Este 20 ya lo coloco aquí arribita de una vez. Es como si tuvieras 20 sobre 1, ¿ok? No te asustes, ese 20 está ahí arribita. Y ahora sí, podemos operar pasito a pasito. De una vez, ¿te parece? Si sacamos la calculadora. Y vamos a colocar toda esta operación en nuestra calculadora. Yo ya tengo la mía por aquí. Arrancamos. Colocamos 40 más 5,5 entre 15 por 20. O si quieres colocas primero por 20 y luego entre 15, es lo mismo. ¿Y cuánto me quedaría? 47,333, muchos 3. Por lo tanto, mi mediana sería igual a 47,3 periódico puro. Y ya está. Ese sería el valor de la mediana. Verificamos siempre que pertenezca a mis valores posibles. ¿Pertenece a mis valores posibles? Sí, van desde el 0 hasta el 100. El 47,3 está aquí en el intervalo número 3, como ya habíamos previsto con la fórmula de la posición. Atención, atención. Los que estaban trabajando con un n par, ¿qué es lo que pasó? Pues les quedó un valor decimal. Por ejemplo, a muchos, imagínense que estaban trabajando con un valor par. La posición les quedó algo como, no sé, digamos algo como 25,5.
¿Qué hacemos en estos casos? Primero redondeamos hacia arriba y luego redondeamos hacia abajo. Si redondeamos hacia arriba y hacia abajo, ¿cuánto me quedaría? Hacia abajo me va a quedar 25 y hacia arriba 26. Así que simplemente buscamos estos valores aquí en la columna de frecuencia acumulada. Lo mismo, exactamente lo mismo. Si me queda el 25,5 significa que mi mediana se encuentra entre el valor 25 y el valor 26, ¿ok? Estos van a ser mis valores centrales, pero hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Lo buscamos aquí en la columna de frecuencia acumulada. Y si no están, buscamos el valor que sigue. ¿Están el 25 y el 26? No están. Buscamos el que sigue, el 35. Y a partir de aquí, todo es lo mismo, porque el intervalo donde se encuentra la mediana va a ser el 3. Y esta fórmula no cambia, la fórmula sigue siendo la misma formulita, ¿ok? Mucha atención. Si te queda un valor con decimales, redondeas hacia abajo o hacia arriba y hacia abajo. Y buscas estos valores en la columna de frecuencia acumulada. A partir de allí, aplicas la fórmula grandota cuando ya sabes en qué intervalo se encuentra la mediana y todo es lo mismo. No hay de qué asustarse. Y vamos a terminar encontrando el valor de la moda. Para encontrar el valor de la moda tenemos que seguir también dos pasitos. El primero es determinar en cuál de los intervalos se encuentra nuestra moda. Y nuestra moda se encuentra en el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Así que vamos a enfocarnos aquí en la columna de color rojo, en la columna de frecuencias absolutas y buscamos el valor mayor, el mayor. 9, 11, 15, 9 y 7. ¿Cuál es el mayor? Este 15. ¿Y este 15 a qué intervalo pertenece? Pertenece al intervalo número 3. Por lo tanto, el intervalo número 3 es el que contiene a nuestra moda. Nuestra moda se encuentra allí en el intervalo número 3, que va desde 40 hasta antes de llegar al 60. Ahora que ya sabemos eso, vamos a aplicar esta fórmula grandota, que me dice que la moda es igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra nuestra moda, más frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos frecuencia absoluta del intervalo anterior. Otra vez aparecen estos términos aquí abajo en la división, más frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra nuestra moda, menos frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Todo ello multiplicado por la amplitud del intervalo donde se encuentra la moda. Para que los términos no se vayan a confundir, vamos a colocarlos aquí aparte uno por uno y así nadie se va a equivocar. Límite inferior, ¿pero de qué intervalo? Del intervalo donde se encuentra la moda. El intervalo donde se encuentra la moda es el número 3, que tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es el límite inferior? El 40, así que ahí lo colocamos. Ahora aparecen tres frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, la frecuencia absoluta del intervalo anterior y la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Vamos a colocarlas por aquí en orden. Frecuencia absoluta del intervalo anterior, frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda y frecuencia absoluta del intervalo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia? Vamos a partir con esta FI, frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda. La moda se encuentra aquí y su frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 15, perfecto. Ahora, esta de aquí, frecuencia absoluta del intervalo anterior. Si la moda se encuentra en el intervalo número 3, el anterior será el intervalo número 2. ¿Y cuál es su frecuencia absoluta? El 11. Ahora, frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Si la moda se encuentra en este intervalo, en el número 3, el intervalo siguiente es este, el 4, que tiene como frecuencia absoluta al 9. Y terminamos por aquí con la amplitud del intervalo, que ya sabemos que es igual al límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, la amplitud del intervalo va a ser igual al límite superior, aquí está, 60 menos el límite inferior. ¿Cuánto es? 40. Aquí estaba también. Por lo tanto, la amplitud del intervalo va a ser igual a 60 menos 40, eso es 20. Y ahora vamos a reemplazar todos nuestros valores con mucho orden. Límite inferior, ¿cuánto es? El límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda es 40. Viene por aquí. A continuación, viene un más. Frecuencia absoluta del intervalo donde está la moda, aquí está, 15, menos FI menos 1, que es 11. Entre FI, otra vez, 15... menos FI menos 1, 11,
más FI. ¿Cuánto es? 15 menos FI más 1. Frecuencia absoluta del intervalo siguiente, 9. Y todo ello multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es? 20. Atención, en algunos libros aquí encontrarás esta fórmula como N1 dividido entre N1 más N2. O D1 dividido entre D1 más D2. No te asustes, es exactamente lo mismo. Aquí la fórmula ya se encuentra despejada. Y ahora sí, vamos a resolver esta formulita. Ayúdame. Aquí vamos a tener 40 más, aquí arriba 15 menos 11, eso sería 4. Y abajo 15 menos 11, 4. Más 15, 19. Menos 9, eso me quedaría 10. Y esto se encuentra multiplicado por 20. Ahora simplificamos. 0 con 0 se va. Y simplemente me va a quedar que la moda va a ser igual a 40 más, aquí me queda 4 por 2, 8. Perfecto. La moda entonces va a ser igual a 48. Y listo. Esa sería la última de nuestras respuestas. ¿A cuánto es igual la moda? La moda va a ser igual a 48. Verificamos siempre que esté dentro de los valores posibles. Sí, está aquí en el intervalo número 3, como ya habíamos predicho antes. Excelente. Y ya tenemos todos nuestros valores. Recuerda, puede que esta fórmula la encuentres como D1 sobre D1 más D2 o N1 sobre N1 más D2, pero despejado es lo mismo. Y ya está, ya terminamos. Estoy seguro que vamos a hacer algunos ejemplos más sobre media, mediana y moda, y los vas a encontrar por aquí donde está la flechita de BB8. Ahí encontrarás todos nuestros videos de media, mediana y moda, y por supuesto bajita la información del video, todo el curso completo de estadística. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en los siguientes videos. Un saludo y suerte.